Muy bien, entonces, pues bienvenidos a las jornadas 2021. Vamos a empezar esta mesa dedicada a una mirada a la literatura hispanoamericana. Me acompañan Elif Lara Astorga, Emiliano Mastache, Sergio García y Javier Elgueta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Espero que estén bien y Hola, buenas estén tardes. Hola, listos. Vamos a Miguel. estar en esta mesa. Tenemos pues bastante gente esperando hablar sobre paz, hablar sobre Josefina Vicens, hablar sobre Vázquez Montalbán y por supuesto de poetas contemporáneos. Quédense, ahora sí que quédense con nosotros porque por supuesto trataremos, si el tiempo nos da, de responder todas las preguntas que seguramente habrá en esta mesa. Sin más, pues voy a dar entrada entonces a la primera presentación que hace Elif Lara Astorga con una ponencia titulada Un poema de paz sobre Tamayo. Entonces, tienes el micrófono, Elif. Gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, Miguel. Voy a compartir un PowerPoint para empezar. Espero que ya lo puedan ver. Segundo, discúlpenme. Ya está. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, pues doy inicio a esta charla que se llama Un poema de Octavio Paz sobre Rufino Tamayo. Bueno, hoy quiero hacer algunas propuestas de lectura de un poema en prosa que apareció originalmente en Águila o Sol, este libro de 1951 de Octavio Paz. Sobre este libro nos dice Christopher Domínguez que se cuenta entre lo más vistoso de un género en el que Paz fue también un consumado maestro, ¿no? Recordemos el caso del monogramático, como sus últimas obras. La prosa poética, caballo de batalla de los surrealistas y de sus ancestros en el siglo XIX, a Luis Bertrand, Gerard de Nerval, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Esto es muy importante porque ya desde un principio vamos a descubrir cómo la escritura de Paz de medio siglo establece un diálogo con los surrealistas. Como afirma Luis Ignacio Helguera, hablando del género poema en prosa, los elementos narrativos y descriptivos de este género se someten a la intención principal: construir un poema, un universo lírico cerrado que responda a la sensibilidad moderna. Paz decide entonces, si seguimos esta brevísima caracterización que hace Luis Ignacio Helguera de los poemas en prosa, Paz decide reflexionar sobre el rumbo de su propia obra poética, ¿sí? Desde un punto de vista muy crítico hacia la cultura oficial mexicana, a partir de los años 50, en Águila o Sol lo hace a través de un género que tradicionalmente se ha vinculado con justamente la modernidad y sus conflictos, entendiendo modernidad y tomando en cuenta que a Luis Bertrand es el padre del poema en prosa. Bueno, pues vamos a entender modernidad, digamos, de finales del siglo XVIII para acá. Entonces, Paz escoge este género como un vehículo muy adecuado para las reflexiones que va a empezar a hacer en los años 50. Como afirma Alberto Ruiz Sánchez, la obra poética de Paz, bueno, ese no es Octavio Paz, es André Breton, como ustedes saben. Como afirma Alberto Ruiz Sánchez, la obra poética de Paz desde mediados de los 40 hasta fines de los 50, la etapa que Ruiz Sánchez le llama Círculo de Aire, dialoga con el surrealismo, lo que les acabo de mencionar, confluyendo con una exploración poética del inframundo mexicano. Así lo ve Alberto Ruiz Sánchez. Águila o Sol puede leerse junto a Libertad bajo palabra, del 49, pues digamos la primera edición, porque ustedes saben que Libertad bajo palabra tuvo varias ediciones que se fueron ampliando. El laberinto de la soledad, también hay que meterlo en este paquete de lectura, 1950, y por supuesto El arco y la liga. ¿Por qué los deberíamos leer en conjunto, como nos invita a hacer Alberto Ruiz Sánchez? Porque son obras que cuestionan el nacionalismo mexicano oficial. Reflejan una desolación existencial que busca solución. Esto es muy importante, Paz es muy propositivo,
y subrayan el papel crítico del poeta frente a la historia. Saben que ese es uno de los ejes del arco y la lira, entre otras propuestas. Y repito, como base de muchas de estas propuestas está el diálogo con el surrealismo. Es algo que se nota especialmente en Libertad bajo palabra y en Águila o Sol. Es decir, estamos en un momento de mucha autocrítica de Octavio Paz, de revisión muy aguda de estereotipos sobre lo mexicano, o de propuestas artísticas y literarias que hasta entonces se estaban desarrollando en nuestro país. Y bueno, Paz está resolviendo esto, ¿sí? En estos textos. Como un ejemplo, uno de los ejemplos más citados de esta crisis que tiene Paz, que también es una crisis personal, como vamos a ver en un momento más, está el poema El Cántaro Roto, que es del 55. Entonces, bueno, solo quiero leerles un fragmentito de este poema, donde hace referencia al México que él está atestiguando. Dime sequía, dime tierra quemada, tierra de huesos remolidos, dime luna agónica. ¿No hay agua? Hay solo sangre, solo hay polvo, solo pisadas de pies desnudos sobre la espina, solo andrajos y comida de insectos y sopor bajo el mediodía impío como un cacique de oro. No hay relinchos de caballos a la orilla del río, entre las grandes piedras redondas y relucientes. En el remanso, bajo la luz verde de las hojas y los gritos de los hombres y las mujeres bañándose al alba, el dios maíz, el dios flor, el dios agua, el dios sangre, la virgen, todos se han muerto, se han ido, cántaros rotos al borde de la fuente cegada. Solo está vivo el sapo, solo reluce y brilla en la noche de México el sapo verduzco, solo el cacique gordo de Zempoala es inmortal. Entonces, esto contrasta con el optimismo del gobierno de Miguel Alemán, ¿sí? Este desarrollo estabilizador que él empieza a llevar a cabo, pero que como sabemos, y sobre todo los que nos gusta leer a Carlos Fuentes, nos damos cuenta que es una etapa también de mucha corrupción y de muchas contradicciones. Entonces, el Cántaro Roto atestigua todo esto. Entonces, en resumen, los años 50, principio de los años 50, es una época muy crítica. Estoy usando mucho esta palabra, lo sé, pero tiene diferentes acepciones, vamos a decirlo así. Es un momento de cruce, de conflicto para Octavio Paz, tanto en su revisión del país como de nuestra tradición literaria, como de su propia obra poética, ¿sí? Bueno, en este clima, en este ambiente que es sucintamente esbozado, Paz empieza a escribir sobre un pintor que le llama mucho la atención, Rufino Tamayo. Así como lo hizo Paz respecto a la obra de José Clemente Orozco, nuestro poeta encuentra en los cuadros de Tamayo una esperanza para apartar al arte mexicano de la ceguera nacionalista e ideológica encarnada por Rivera y Siqueiros. En charlas con el periodista y escritor Víctor Alba, del 56, y bueno, pues la referencia, no sé si en la transmisión se vea bien a bien, pero el libro que estoy citando se llama Coloquios de Coyoacán con Rufino Tamayo. Sí, creo que la transmisión está cortando la imagen, pero bueno, voy a mejor ponerlo así, no en pantalla completa, aunque vean las herramientas del PowerPoint para que se vea mejor la exposición. Ese es el libro. Entonces, ahí Tamayo, este es un libro de 56, Tamayo constantemente polemiza con el muralismo. Dice ahí Tamayo, pero Tamayo no tiene pelos en la lengua, da con todo a esta tradición. Hoy nuestro medio artístico languidece por obra y gracia de un gangsterismo bien organizado, aunque ya en decadencia, que pretende ser dueño y señor de la vida artística de México y que no admite contradicciones a su postura ideológica. Hace años que he dicho que la pintura mexicana está en crisis. Los fracasos internacionales de la pintura, que se titula a sí mismo mexicana, y le pone las comillas, han llevado esta crisis a un clímax. El mundo ha cambiado.
El hombre ha cambiado y la pintura mexicana sigue como antes del cambio. Durísimas palabras de Tamayo que tienen este mismo espíritu crítico, un poco pesimista, que hay en El Cántaro Roto de Octavio Paz y en algunos de los escritos de esta época de la que estamos hablando. Bueno, como les digo, Paz coincide con Tamayo en sus apreciaciones sobre el arte mexicano. De hecho, y esto es muy curioso, Tamayo y Paz comparten su admiración hacia José Clemente Orozco. Mencioné en la lámina anterior a Diego Rivera y a Siqueiros, y es que si ustedes han leído el libro que le dedicó Octavio Paz a Orozco, Paz lo pone aparte, ¿sí? Paz, lo que celebra de Orozco es que él no se ciega con las ideologías y que él echa a la hoguera, literalmente, porque bueno, uno de los grandes motivos de la pintura de Orozco es el fuego, echa a la hoguera cualquier ideología limitante de la libertad humana. Entonces, eso le encanta a Paz, y Tamayo también coincide en eso, en este libro y en otras charlas que dio el artista oaxaqueño. Bueno, el poeta, Octavio Paz, dedicó a lo largo de su vida 3 ensayos a Tamayo. Uno en 1950, otro en el 60 y un tercero en el 68. Los 3 se han reeditado en diferentes catálogos que han salido en diferentes partes del mundo y, por supuesto, forman un solo libro que está recogido en las obras completas de Paz. El primero de estos ensayos fue escrito como comentario a la primera exposición de Tamayo en París. Recuerden que Paz se vuelve también un promotor, ¿sí? Diferentes creadores. En este mismo año 50, recuerdan que Paz está promoviendo la película Los Olvidados, ¿sí? Incluso él imprime su propio ensayo sobre la película allí en el Festival de Cannes y literalmente con el folletito impreso los va repartiendo a la entrada y a la salida del cine donde se proyectó, y eso pesó mucho para que la película fuera bien apreciada en Francia. En estos trabajos, en estos ensayos, regresando a Tamayo, Paz expresa su relación con las artes plásticas. Cito: la experiencia estética es intraducible, no incomunicable ni irrepetible. Nada podemos decir sobre un cuadro salvo acercarlo al espectador y guiarlo para que repita la prueba. La crítica no es tanto la traducción en palabras de una obra como la descripción de una experiencia, la historia de unos hechos, una gesta, que convirtieron un acto en obra, acto, obra, gesta. Tal es o debería ser el fin de toda crítica. Entonces, el poema en prosa que está incluido en Águila o Sol, dedicado a Tamayo, es eso, y no pretende ser otra cosa. Es una descripción de la experiencia de Paz al enfrentarse no a un cuadro en particular de Tamayo, sino a varios ejemplos de la obra del oaxaqueño hechos hasta la fecha, o sea, es decir, hasta el 51. Ahora bien, aquí está. Como explica, voy a citar ya a un teórico, como explica James A. Heffernan en su libro Museum of Words, The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, sobre la éfrasis, pues, un recurso bastante usado desde la Ilíada para la construcción de la éfrasis es la narratividad que el texto incorpora a la imagen descrita. Lo que está haciendo Paz en este poema dedicado a Tamayo es eso, es una éfrasis, una traducción, vamos a decirlo así, en texto, en lenguaje escrito, de una obra de arte visual. Eso es en lo más, esa es la definición más básica de éxtasis. Pero nos dice Heffernan, en este libro que voy a estar citando en los minutos que me restan, lo que hace Octavio Paz es narrar el cuadro, es decir, otorgarle acción a las pinturas que está describiendo de Tamayo. Dice Luz Aurora Pimentel, en los trabajos que ha dedicado al tema de la éfrasis, que este proceso sirve para semiotizar, ¿sí? Es decir, como inyectarle nuevos sentidos, vamos a decirlo con esa expresión más coloquial, el objeto que inspira el poema, ¿sí? Entonces, vamos a ver este fragmento del texto de Paz. Leo unas cuantas palabras: despliegan sus mantos, extienden sus cascadas, desvelan sus profundidades,
acumulan, mastican, es decir, está llenando de verbos Octavio Paz su éfrasis a la pintura hasta entonces producida por Rufino Tamayo. Él está metiendo acción. Esto es muy curioso porque ustedes recuerdan, Lessing, este pensador alemán del siglo XVIII, en su ya famosísimo y ultra comentado Laoconte, Lessing justamente afirma que la literatura es un arte de acción, mientras que la pintura es un arte de espacio. Entonces, aquí, si seguimos a Lessing, Octavio Paz está inyectando acción a estas obras espaciales creadas por Tamayo. Esta semiotización, esto es muy importante, nos dice Hefferman que generalmente se ha desarrollado en la poesía de Occidente como un conflicto entre imagen y texto, ¿sí? Conflicto muchas veces sexualizado. Esto le llama mucho la atención a Hefferman, representado a manera de relación violenta entre hombres y mujeres. A ver, es muy sencillo. Hefferman lo que hace en este libro es hacer un recorrido, diferentes casos de éfrasis desde la Ilíada hasta el siglo XX, y él le llama mucho la atención que en muchos de estos ejemplos ekfrásticos se describen las relaciones entre hombres y mujeres, así incorporadas a la descripción de un cuadro. Eso le llamó mucho la atención y que generalmente estas relaciones son conflictivas. Por ejemplo, en el caso de la historia de Ovidio, que cuenta Ovidio sobre Filomela. ¿Se acuerdan que Filomela es una mujer que es violada y le corta la lengua un personaje llamado Tereo? Y entonces Filomela acusa a Tereo de esta violación. ¿Cómo? Pues no lo va a hacer hablando, y ni modo que con un teclado, no había. Lo hace tejiendo mediante la fuerza de la imagen. Y esto le llama mucho la atención a Hefferman. Bueno, ya voy a terminar. Entonces, esta relación conflictiva entre texto e imagen es representada en el poema de Paz mediante verbos asociados a la agresividad y a la maternidad, a lo masculino y lo femenino. En su ensayo del 50 sobre Tamayo, el poeta afirma que la presencia de símbolos de fertilidad y destrucción revelan su sentido de la muerte y de la vida como una totalidad inseparable. Su amor por los elementos primordiales, tanto como por los seres elementales, lo revelan como un temperamento erótico, en el sentido más noble de la palabra. Muchos de los verbos sustantivos que aparecen en este poema son de agresividad, de violencia, de ataque, pero también está haciendo mención Paz a objetos como el reloj, las sandías, las piñas, las mandolinas, los caracoles, que pertenecen a esta primera etapa pictórica de Tamayo. A ver, voy a meterle velocidad para terminar a tiempo. Si seguimos leyendo las otras dos partes de este poema en prosa, descubrimos lo que dice Guillermo Sheridan en su libro Habitación con retratos, que desde el principio de su obra poética Paz coloca a la ira como uno de los tres disparadores del quehacer poético junto al goce y la tristeza. La caída de Paz en el desencanto en los primeros años de la década de los 50 es absoluta. El escenario no puede ser más sombrío. Ni la guerra abrió la puerta de la revolución ni la libertad sublevó al mundo. Sin embargo, en la esperanza de reconciliación con el mundo, que los poemas de los 50 demuestran, no se excluye la ira. Antes bien, la reconciliación se agazapa sobre ella. La ira está presente en estos poemas, pero es que es un recurso poético válido, incluso positivo, para Paz desde el inicio de su obra poética. Y esto lo vemos también en el poema de Paz, donde se comentan obras como Animales o El Atormentado, o bueno, no los menciona explícitamente, pero sí se entiende que está haciendo referencias a este tipo de cuadros, y el mismo Paz lo dice, y ya termino, en su primer ensayo sobre Tamayo. La ferocidad de muchos personajes de Tamayo nos revelan que el pintor no es insensible al apetito destructor que se ha apoderado de la sociedad industrial. Bueno, y tenemos estos ejemplos aquí. Finalmente, cuando termina el poema, el conflicto texto-imagen, masculino-femenino, destrucción-creación que hay en el texto, se resuelve en la parte 3, en la parte final, en la imagen de lo materno. Heffernan afirma lo mismo,
al revisar la historia de la éxtasis en Occidente, que lo femenino termina revelándose con toda la fuerza de lo visual, a pesar de que tradicionalmente lo verbal ha sido un ámbito varonil. Y esta es la última lámina. Este es un ejemplo de lo que dice Paz, está haciendo referencia a cuadros como este, Mujer llamando, de 1941 de Tamayo. Paz termina su poema coincidiendo con los postulados de André Breton. Vamos a cerrar el círculo también con el surrealismo, expresados en el libro Arcano 17 del 45. Recuerdan que está inspirada en la carta del Tarot 17. Reincorpora el universo femenino tal como las propias mujeres lo definan, para reconstruir el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, pues fueron los llamados valores masculinos los que condujeron hacia la masacre. Entonces, esta es la característica, el rasgo de la esperanza que guía a Paz en este poema dedicado a Rufino Tamayo y su obra. Muchas gracias. Perdón, tengo aquí, muy interesante, Liv, lo que acabas de decir sobre la poesía de Octavio Paz y su vinculación con Rufino Tamayo. Al final seguramente tendremos algunas preguntas. Ahora pasamos al micrófono a Emiliano Mastache Ramírez, quien nos presenta una ponencia titulada Estrategias escriturales en el proceso de creación del libro vacío de Josefina Vicens, una comparación entre los dos cuadernos manuscritos de la obra. Adelante, Emiliano. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Solo para precisar, son 20 minutos, ¿es correcto? Sí. Perfecto. 15, 20 minutos estamos dando, exactamente. Sí. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, también ofrezco disculpas por las gafas, son especiales para la luminosidad y el desgaste visual. Muy bien. Bueno, la ponencia que voy a presentar se llama Estrategias escriturales en el proceso de creación del libro vacío de Josefina Vicens. Una comparación entre los dos cuadernos manuscritos de la obra. Como ustedes ya saben, el libro vacío es una novela publicada en 1958, ganó el premio Javier Villaurrutia, únicamente se había otorgado dicho premio 2 ocasiones antes, la primera vez a Juan Rulfo en el 55 por Pedro Páramo, y en el 56 a Octavio Paz, antes mencionado por el colega Elif, por El arco y la lira. En el 57 se declaró desierto dicho premio. La novela hasta el momento cuenta con 5 ediciones, tal vez la más conocida, por obvias razones, es la más reciente del Fondo de Cultura, que cuenta con varias reimpresiones y se puede conseguir fácilmente en cualquier punto de distribución del Fondo de Cultura. Básicamente, cabe decir que trata sobre José García, que se sitúa en la Ciudad de México en la década de los 50 del siglo pasado, y es un hombre de mediana condición que tiene un irrefrenable deseo de escribir. Ahora bien, no ha sido hasta hace un par de años que los manuscritos de la novela fueron conocidos. Durante 6 décadas no se tuvo conocimiento de dicho material y se encuentran en resguardo particular. Es importante decir que pues desafortunadamente, como lo mencionan varios especialistas, las letras mexicanas no cuentan con un extenso corpus de manuscritos literarios, ¿no? Sino al contrario, son más bien casos raros. Y el del libro vacío pues es excepcional por eso y por tratarse de una escritora tan ejemplar como Josefina Vicens. Los 2 cuadernos han sido objeto en los últimos 2 años de la estancia postdoctoral que realicé en el Seminario de Ecdótica en el Instituto de Investigaciones Filológicas, bajo la asesoría de la doctora Ana Laura Zavala Díaz, a quien agradezco enormemente su apoyo y su orientación. Básicamente, la estancia postdoctoral consistió en realizar la transcripción de los 2 cuadernos.
A lo largo del proceso no me entretengo mucho en eso, pero quisiera mencionar que me decanté por un método apográfico para la transcripción y el objetivo final, sobre todo para el primer cuaderno, ha sido una transcripción diplomática. Esto es decir, procuré transcribir todos los aspectos del primer cuaderno, no solo la dimensión verbal, sino incluso las tachaduras, las enmiendas, las adiciones, inserciones, etcétera, lo más fielmente posible al original. Ahora bien, la pertinencia de esta ponencia radica en que el primer cuaderno está datado de puño y letra de la autora en 1954 y el segundo en 1958, es decir, media 4 años entre uno y otro, lo cual es muy importante en un proceso de creación pues de cualquier obra literaria o de cualquier obra artística. Esto lo sabemos por una curiosidad de ambos cuadernos que cuentan cada uno con una dedicatoria de la autora, en el primer caso a una persona desconocida, no menciona el nombre, y en el segundo sí menciona el nombre, que se llama Lola Feliu, que era una amiga conocida de Josefina. Es curioso y es inusual que pues un manuscrito empiece con una dedicatoria, ¿no? Tampoco profundizo mucho en eso, ya lo he abordado ya en un artículo que mencionaré al final. Ahora bien, esto es relativo, tiene que tomarse en cuenta que, bueno, pues en esos 4 años pudieron haber pasado muchas cosas de las cuales no tenemos noticia, ni documento, ni testimonio. Puede ser que haya simplemente habido una pausa entre un cuaderno y otro y haya empezado el segundo cuaderno, digamos, un poco en continuidad con el primero, o puede ser que haya habido una serie de objetos escriturales de por medio. Simplemente tomaré nada más como referencia ese lapso, ¿no? Ahora bien, por otro lado, pues la dificultad esencial radica en la naturaleza misma ya de la obra, ¿no? Como sabemos, trata de un proceso escritural trunco o inconcluso o fallido, ¿no? Llevado a cabo por José García, pero esto pues duplica todo el tiempo al encontrar los manuscritos, tanto la autoría como la escritura, como el proceso de creación, porque estamos asistiendo al leer los manuscritos, pues siempre a esa doble, ¿no? Dimensión, siempre teniendo presente la obra finalmente publicada y el manuscrito, ¿no? Además, yo para esto he planteado desde hace varios años la noción teórica de carácter recursivo, escribo que escribo o escribo que no escribo, es decir, una figura muy breve en la cual se podría comprender el movimiento general de el libro, ¿no? Digamos, en la novela estaría diciendo de alguna manera constantemente escribo que no escribo, lo cual crea un vaciamiento, como se puede advertir inmediatamente. Solo como nota al pie, es importante decir que esta noción la llevé a cabo también en relación con obras de Clarice Lispector, fundamentalmente La hora de la estrella, esto durante mis estudios de doctorado. Y obviamente la noción escribo que escribo remite necesariamente a Salvador Elizondo, solo que en mi caso procuro que sea la base para un despliegue teórico que en el texto de Salvador Elizondo llamado el grafógrafo, perdón, pues no sucede, ¿no? En fin, los rasgos generales de los dos cuadernos, es muy importante destacar que en ambos cuadernos solo se escribe del lado derecho. Si uno abre el cuaderno, del lado izquierdo se verá que se dejan en blanco. En los dos cuadernos. La otra cuestión es que en ambos cuadernos una constante es que hay variantes de escritura, es decir, adiciones sobre la marcha. Estas son breves, son pequeñas, son de algunas líneas, algunas palabras. Y se puede decir en términos generales que las campañas de escritura carecen de uniformidad, es decir, no dependen ni se definen ni por los instrumentos de escritura, que son diversos, ni por la caligrafía, ni por los temas, ni por su extensión. Es decir, en otras palabras,
la escritura se ve acoplada a modificaciones en un solo trecho, en un solo pasaje, o como lo llamo yo, en movimientos de escritura, a cambios. Puede ser que en un mismo movimiento de escritura se cambie de instrumento de escritura, de bolígrafo a lápiz, o que cambie la inclinación de la caligrafía o el espaciamiento entre las mismas letras, o incluso haya variación en los temas, ¿no? Y la extensión obviamente es diversa. Esto quiere decir que los movimientos de escritura se podrían delimitarse en el manuscrito a través de lo espacial, es decir, de su diferenciación y término y blancos, espacios en blanco, con los siguientes movimientos de escritura. Así, cada movimiento estaría compuesto por diversas campañas de escritura, sea que se trate de variantes de escritura o de lectura. En términos generales, se puede decir que el cuaderno número 1, que es de color azul, tiene entre 7 y 11 campañas de escritura. Esto es porque depende cómo se valoren ciertos trechos que parecerían agregados o extensiones, ¿no? O no. Y el cuaderno 2, alrededor de 25 movimientos de escritura. Ahora bien, estos movimientos de escritura, hay 3 posibilidades básicas. Una es que se presente la exacta similitud con la versión final de la novela, lo cual obviamente facilita cierto trabajo de interpretación. Puede ser que haya similitudes intermitentes, ciertos trechos o ciertas líneas que sí aparecen en el original, pero no, o incluso hasta ciertas palabras. Puede ser hasta binomios, ¿no? Que aparezcan, que son muy característicos de la obra, que se pueden apreciar en el manuscrito. O, como sucede con todo manuscrito, hay trechos que no tienen relación ninguna con la versión final. Es decir, que fueron finalmente descartados. Durante el proceso de estudio, transcripción y las múltiples lecturas que lleva a cabo del manuscrito, puedo sostener que la autonomía de los movimientos de escritura es relativa, ¿no? No obstante, es posible advertir continuidades temáticas. Es decir, una vez que uno delimitó los movimientos de escritura, uno empieza a advertir que hay ciertas relaciones. Solo que estas continuidades temáticas no son lineales. No es posible decir que el movimiento número 2 retomó el 1, o el 4 tomó al 3, o el 3 al 2. No es secuencial, sino al revés, es una ramificación arborescente. Presento a manera un poco de fórmula casi matemática, como sería tentativamente un poco en el caso del cuaderno 1. El 2 retoma el 1 y el 3 retoma 2 y 1, pero sucede que el cuarto hace un movimiento por aparte y el quinto retoma, por eso pongo mayor o igual, retoma los movimientos 1, 2 y 3. Otro caso es que, por ejemplo, el séptimo retoma 4 y 5, pero a su vez estos 3 son retomados por el movimiento décimo. Y finalmente el 11º, por ejemplo, retoma los movimientos 10, décimo, octavo y séptimo. Esto solo se puede detectar a lo largo, insisto, de lecturas diversas, ¿no? En otras palabras, esto quiere decir que hablar de ramificación arborescente significa que no se conforma una unidad de sentido, ¿no? Única y específica, sino varias, ¿no? De carácter parcial y sin coherencia recíproca. Es decir, son continuidades no genéticas, no obedecen a una misma razón creadora, ¿no? Así pues, el cuaderno 1 se puede establecer que hay una unidad orgánica, en la medida en que todos los movimientos de escritura poseen alguna relación, ¿no? En términos de esas continuidades. Es posible hilar, ¿no? Y es muy significativo que se encuentre esta unidad en el primer cuaderno. Y esto se ve claramente en el último movimiento de escritura, que abarca casi 30 páginas, y que, digamos, sintetiza escrituralmente, ¿no? La escritura como que va sintetizando los 10 movimientos previos. En ese último movimiento aparece la figura escribo que escribo, es decir, la tematización por escrito de la propia escritura del personaje, casi 20 veces, mientras que en todos los movimientos restantes aparece 3 o 4 ocasiones. Es decir, la conciencia de Josefina Vicens
de tematizar la escritura por escrito como dilema fundamental de José García se consolida en el 11º movimiento de escritura y el último. Propongo nada más, un poco para efectos de comprensión de esta ponencia, la figura de un biombo. El cuaderno 1 podría ser concebido como una especie de biombo o bajo la forma de códice, en la medida en que va retomando los motivos, ¿no? Insisto, no de manera lineal y no de manera esquemática. En el cuaderno 2 ya aparece la figura escribo que escribo integrada a diversos, no a todos, movimientos de escritura. Esto es muy importante, ¿no? En un momento digo por qué. Y a diferencia del primero, destacan 3 tópicos fundamentales. La memoria, valorada como detonante positivo de la escritura, es decir, lo que la memoria podría ser como sustento, ¿no?, de los recuerdos susceptibles de ser escritos o como imposibilidad de escribir. Otro gran tema que le lleva a Josefina Vicens largos movimientos de escritura es la cuestión del colega de trabajo Reyes y el desfalco que ocurre en la empresa. En fin, para quienes conocen la novela sabrán a qué me estoy refiriendo. Y hay una última cuestión que sería la escritura propiamente dicha. En varios movimientos de escritura, Josefina Vicens se da la tarea de especular qué sí podría escribir José García, ¿no? Y esto es fundamental porque ahí es donde ella va contrastando en positivo lo que sí podría escribir, temáticas diversas como pasado, recuerdo, experiencias de la adolescencia o amorosas, que como sabe quien conoce la novela, acabarán por volverse justamente materia de la no escritura de José García. Por lo demás, algo fundamental en el segundo cuaderno, que no ocurre tan claramente en el primero, es que es muy notorio cómo Josefina Vicens, al ir escribiendo, va encontrando los propios principios estructurales de la novela. No tengo oportunidad de ahondar en ese punto aquí, aunque es fundamental por cuestiones de tiempo. Es decir, si el cuaderno número 1 sería una especie de biombo, el segundo lo sería de manera parcial, es decir, esto no abarca la totalidad del segundo cuaderno, ni los cerca de 20 o 25 movimientos que lo componen, como sí sucede en el primer cuaderno. A manera de conclusión, quisiera decir que esto significa que el problema fundamental de la novela, que es la imposibilidad de escribir de José García, me parece que hay suficientes indicios para sostener que se dirimió en el primer cuaderno manuscrito. Era uno de los objetos, ¿no?, a dirimir mientras Josefina escribía. Esto se nota porque ya no se tematiza como dilema en el segundo cuaderno manuscrito. Al contrario, como lo acabo de decir, pero de otra forma, en ese segundo cuaderno se exploran los límites de esa imposibilidad a partir de lo que sí podría, a partir de la positividad de la escritura, ¿no? En fin, de manera conjunta puedo proponer la figura de la calca, no literalmente, como un procedimiento escritural fundamental en el proceso de creación del libro vacío de Josefina Vicens. Esto es decir, la retomada de motivos y temas. Puede ser, esto es un movimiento constante, general, digamos, ¿no? Josefina termina un determinado movimiento de escritura y lo puede retomar o inmediatamente o movimientos después. Hay una reiteración, ¿no? Y ahí es notorio cómo Josefina traía ideas, un conjunto de ideas limitado y específico que quería trabajar, tanto en el primer cuaderno como en el segundo, independientemente de los 4 años que median entre uno y otro. Puede ser que retomara un mismo trecho y casi lo copiara, lo fuera transcribiendo y hiciera pequeñas modificaciones. Y a partir de ahí, continuara la escritura. O puede ser, ahí digamos estaríamos hablando de que sería retomar un poco la forma en la que ya había escrito. Pero hay otros momentos en los que retoma ideas o asuntos, no en la forma en que ya los había escrito, sino nada más, digamos, temáticamente, y a partir de ahí desarrolla nuevos movimientos de escritura. En ambos casos puede ser que esos despliegues nuevos
de escritura se logren, es decir, den cabal existencia a narraciones, ¿no? O no, a veces se quedan truncos como es natural en cualquier proceso escritural. Y debo mencionar un aspecto final que ya había dicho que el lado izquierdo de ambos cuadernos permanecía en blanco porque así Josefina lo decidió. No obstante, en el primer cuaderno aparecen del lado izquierdo en 2 ocasiones marcas. Una se trata de una tabla con dígitos que no ha sido posible descifrar o relacionar con el manuscrito, y una página completa que efectivamente sí agrega, ¿no?, a determinada momento de escritura del lado derecho. En el lado izquierdo aparece toda una página completa, ¿no?, escrita en lápiz que agrega contenido. Y lo interesante es que en el cuaderno 2 esto cambia radicalmente y esto, digamos, consolida la idea de un proceso escritural de Josefina Vicens mucho más puntual y mucho más basado en la lectura. Esto es lo que nos deja ver, porque ya en el segundo cuaderno hay casi 20 momentos en los que aparecen anotaciones, adiciones, sustituciones y correcciones del lado izquierdo, ¿no? Es decir, donde Josefina Vicens dialoga con lo originalmente escrito en un primer momento, ¿no? Esto ya denota una profundización de sus métodos de escritura y, como lo he dicho, con base no tanto en variaciones propiamente de escritura que serían sobre la marcha, sino de lectura. Por supuesto, lo más importante es, si no se toma esto en cuenta, de que hay 4 años entre uno y otro cuaderno, podría parecer que es un continuum, pero digamos, el propósito fundamental de esta ponencia ha sido básicamente destacar que mediando esos 4 años hay un cambio sensible en esa forma de glosar su propia creación, para decirlo de una manera muy puntual. No quiero dejar de decir que solamente se cuenta desafortunadamente con ese testimonio, los 2 cuadernos manuscritos, aunque hay certeza de que Josefina recurrió a la máquina de escribir en su proceso escritural por diferentes indicios. Pero hasta el momento no se cuenta con ninguna versión mecanuscrita, lo cual evidentemente modificaría lo que se entiende hasta este momento por el proceso de creación de la novela, ¿no? Y la propia conformación del libro vacío. De manera que el proceso de creación de la novela solo es observable de manera parcial. El resto, como es natural, solo es susceptible de la imaginación de los lectores, especialistas, estudiosas, en fin. Nada más para terminar, no quiero dejar de decir que buena parte de esta reflexión que he presentado aquí es producto, insisto, de por lo menos 2 años de la estancia postdoctoral en el instituto, aunque esto viene de largos años de estudio hacia atrás, pero básicamente las ideas que he presentado aquí están ya publicadas y se pueden consultar en un artículo, ahí aparece el título, que se publicó en el 2020 en la revista anecdótica del instituto en México. Por otra parte, también un segundo artículo que trata sobre el manuscrito literario y su reproductibilidad técnica, en la que abordo cuestiones no solo del manuscrito de Josefina Vicens, sino más amplias, que ha sido publicado por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y un capítulo de un libro que versa sobre el cuaderno número 1 y que será publicado próximamente por la Facultad de Filología de la Complutense de Madrid, en España. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muy interesante esto de la crítica textual en una novela fundamental para las letras mexicanas. Ahora vamos a dar entrada a Sergio García, quien nos presenta una ponencia titulada El paso de Manuel Vázquez Montalbán por la prensa de México entre 1979 y 2003, corpus de textos y análisis temático. Adelante, Sergio. Perfecto, pues bueno, antes de nada, buenas tardes a todas y a todos, y para mí es un gusto estar aquí en este encuentro con todos ustedes y con todas aquellas personas que nos están viendo
a través de la retransmisión. Este estudio o esta investigación que les voy a presentar forma parte de la investigación postdoctoral que estoy realizando, bueno, que comencé a realizar el año pasado, en octubre concretamente, en el Instituto de Investigaciones Filológicas bajo la asesoría de la doctora Tatiana Aguilar Álvarez Bay. Y básicamente, por así decirlo, el gran tema de esta investigación es la noticia de Manuel Vázquez Montalbán, del escritor español, que espero que conozcan, en México. Por un lado tenemos a Vázquez Montalbán, que ya desde 1969 incluye el tema mexicano en sus obras, hasta su muerte, así como desde 1973, desde 1973, estuvo visitando de manera bastante constante el país hasta su muerte en el año 2003. Dentro de esta noticia montalbaniana en México, pues tenemos que tener en cuenta la participación en la vida intelectual o en la vida cultural de Vázquez Montalbán en el país, y de algún modo esta presentación viene a hablar un poco de ello. Por si no lo conocen, Manuel Vázquez Montalbán nació en Barcelona en 1939, pero falleció repentinamente en el aeropuerto de Bangkok en octubre de 2003. Dentro de su paso por la literatura española fue un conocido poeta, un conocido ensayista, un conocido también gastrónomo, sobre todo un conocido y reconocido novelista, ya que, como sabrán, fue el precursor de la novela policíaca, concretamente el subgénero de la novela negra en España, con su serie policíaca protagonizada por el detective Pepe Carballo, y asimismo, y esta faceta es de las que les voy a hablar ahora, fue un reconocido y reputado periodista dentro del panorama español. Vázquez Montalbán comenzó su carrera en las letras precisamente como periodista, y concretamente en 1960, debutando en la revista El Español y en la editada por la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona, y en el diario de corte falangista Solidaridad Nacional. Huelga decir que Vázquez Montalbán no comulgaba en ningún momento con la ideología del régimen franquista, pero tienen que tener en cuenta que en aquella época pues, no había publicaciones periódicas ni de ningún tipo que no estuvieran de acuerdo con lo que promovía el régimen, ¿no? A excepción del tiempo que Vázquez Montalbán pasó como preso político en la cárcel entre 1963 y 1962 y 1963, no cesó de colaborar en la prensa hasta su muerte, como los he dicho, en 2003, y no fueron pocas las publicaciones españolas en las que colaboró, ¿no? Ahí tienen Boccaccio, Cau, Hermano Lobo, Hogares Modernos, Siglo XX, Telexpress, Triunfo, Avui, La Calle, Interview, El País, el periódico de Cataluña y Por Favor, etcétera, etcétera. Son muchas, ¿no? El escritor catalán dejó tras de sí una obra periodística compuesta por más de 9.000 textos, como asegura el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Francesc Salgado, que posiblemente sea el mejor conocedor de la obra periodística de Vázquez Montalbán. En este sentido, aún siguen vigentes las siguientes palabras que ahí tienen de Carles Geli y Marcel Mauri, publicadas en 2008, las cuales se deben tomar como punto de partida para la justificación de este estudio que les estoy presentando. Y les leo: Vázquez Montalbán es hoy todavía un pozo sin fondo por explorar, una auténtica mina. Dada la larga trayectoria profesional, 43 años escribiendo en prensa, su prolífica actividad, las interrupciones y paréntesis que tuvo en publicaciones en las que colaboró durante años, y el hecho de que raramente se negaba a escribir cuando se lo pedían, a menudo de forma puntual, en todo tipo de revistas, hace que difícilmente la investigación de su obra periodística se pueda dar por cerrada, ya que siempre y en cualquier momento puede aparecer algún nuevo texto, ya sea inédito o una reproducción que no estaba catalogado. La presencia ya de Vázquez Montalbán en México como periodista fue bastante notoria, pero al mismo tiempo apenas se tiene noticia de ella o se presenta y estudia dentro de la bibliografía existente dedicada a su obra, por no hablar de que ni siquiera existe un corpus que determine y reúna los textos montalbanianos aparecidos en publicaciones periódicas mexicanas. Una escasa muestra de algunos de estos artículos periodísticos de Vázquez Montalbán publicados en México se pueden encontrar en la página web, ahí lo tienen, vespito.net, concretamente en la pestaña El periodista y sus artículos, así como la bibliografía latinoamericana de Vázquez Montalbán elaborada por José Colmeiro en 2020. Aún así, el primero que se ha aproximado a esta cuestión con detalle
y el único hoy en día, bueno, hasta la fecha, es el ya citado profesor Francesc Salgado, quien en 2012, en el prólogo El castigo de luchar por lo evidente, que ahí lo tienen, mencionó que Vázquez Montalbán, entre otras publicaciones ajenas al territorio español, fue colaborador en el diario progresista mexicano La Jornada desde 1997, coincidiendo con una época en la que el escritor volcó su interés como periodista e intelectual en determinados fenómenos internacionales y en los estragos producidos por la globalización. Asimismo, en una publicación del año 2020, dedicada a las reflexiones de Vázquez Montalbán sobre Latinoamérica recogidas en prensa, Salgado utiliza como parte de su corpus de trabajo algunos textos montalbanianos aparecidos en publicaciones como La Jornada, añade también El Manifesto de Roma o Le Monde Diplomatique de París, que ha podido localizar, y cito, gracias tanto a la disponibilidad de la propia agencia Balcells como a la búsqueda que se ha realizado en las hemerotecas digitales de estos periódicos. Recordemos que la agencia de Carmen Balcells era la que, bueno, hasta hace poco se encargaba de todos los derechos de autor de Vázquez Montalbán. Pero insiste al final Francesc Salgado en que la búsqueda y catalogación de estos textos no se puede dar ni por mucho menos por concluida. En este sentido, el presente trabajo tiene como aspiración principal subsanar ese silencio existente en el corpus general de la producción periodística de Vázquez Montalbán y proponer un corpus inicial de aquellos textos de diferente género que publicó el escritor tanto en revistas como en prensa diaria mexicana. La metodología que he llevado a cabo se ha dividido en dos procesos de búsqueda de textos. En primer lugar, se han revisado las hemerotecas digitales de aquellas publicaciones mexicanas que disponen de ellas y cuya actividad o parte de ella se localiza entre la década de los 70 y los primeros años de los 2000, hasta 2003, con la muerte del escritor. Y en segundo lugar, partiendo de los datos previos proporcionados por Salgado en sus trabajos, se ha realizado también una labor ya presencial de consulta en la hemeroteca del diario La Jornada, situada en la redacción del diario en Ciudad de México, y en algún caso particular también se ha consultado su hemeroteca digital. Al desconocer la fecha exacta, a excepción del año de 1997, de cuando comenzó a colaborar Vázquez Montalbán en La Jornada, he revisado uno por uno todos los periódicos publicados entre el 2 de enero de 1997 y el 10 de noviembre de 2003, 22 días después de su fallecimiento. Así pues, como resultado de este primer proceso de búsqueda, sobre todo de este proceso en las hemerotecas digitales, se han encontrado 3 textos publicados, 2 en la revista de la Universidad de México, 4 textos, 2 publicados en la revista de la Universidad de México y 2 publicados en la revista Nexos, y el número se amplía considerablemente si vemos cuáles han sido los frutos del segundo proceso de búsqueda realizado en La Jornada, donde los textos hallados ascienden a 78 en total, ¿no? 77 publicados en La Jornada y 1 en el suplemento de La Jornada Hojarasca. También con el fin de ampliar y complementar la presencia y la imagen de Vázquez Montalbán en la prensa mexicana durante las labores de búsqueda, pues he tenido en cuenta las entrevistas concedidas por el escritor a distintas publicaciones y los textos dedicados a su figura dentro de dichas publicaciones, ¿no? También dedicados a su obra y a sus visitas a México, de tal modo que se han hallado un total de 48 textos de este tipo recogidos en la revista de la Universidad de México, en la revista Crimen y Castigo, revista del Neopolicial Iberoamericano, que solo tuvo un número en 1995, y en el semanario Proceso, así como, por supuesto, en La Jornada y en sus suplementos La Jornada del Medio y Masiosare. En total, los textos que conforman este corpus de Vázquez Montalbán, de sus textos publicados en México, ascienden a un total de 82 textos de su autoría, recogidos entre agosto de 1978 y el 11 de septiembre del 2003. Aquí pueden ver, paso rápidamente las diapositivas, pues el listado de este corpus, que como ya habrán visto, pues todos, o bueno, casi todos pertenecen a La Jornada, ¿no? Ahora les quiero hacer un pequeño análisis temático, ¿no? Y de la presencia de Vázquez Montalbán en estos textos y de cómo son y de qué hablan estos textos. Sobre todo, dentro de los textos publicados en La Jornada, lo que vemos es al columnista de opinión, ¿no? Es la faceta más destacada dentro de la colaboración montalbaniana en la prensa mexicana, así como en la revista Nexos, ¿no? Que ya les comenté que había ahí 2 artículos, ¿no? Vázquez Montalbán comienza a colaborar en La Jornada el 9 de noviembre de 1997,
aunque antes ya publicó concretamente el 11 de enero del 94 un texto titulado Chiapas, que como deducirán, bueno, estaba dedicado al alzamiento del EZLN en Chiapas, ¿no? Unos días antes, ¿no? Si leemos en este fragmento de la portada de aquel día de la jornada, debajo del título Crimen de Estado y Soberanía, podemos leer: con este artículo el laureado escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán, maestro de la crónica literaria y articulista político, inicia su colaboración con la jornada. Como les decía, la imagen que más podemos encontrar en el Vázquez Montalbán periodista en México es la de analista de política internacional, ¿no? Y cuando habla de política mexicana siempre lo hace desde el contexto ideológico y desde las circunstancias que giran en torno al EZLN, ¿no? Con el que tuvo bastante relación, como les comentaré más adelante, ¿no? Aún así, Vázquez Montalbán, bueno, los países sobre los que habla, pues tenemos Argentina, Brasil, Cuba, Francia, Israel, Italia, Kosovo, Reino Unido, Rusia, pero sobre todo le presta una gran atención a España y a los Estados Unidos, ¿no? De estos textos lo que podemos caracterizar, estos textos sobre todo se caracterizan por el enfoque y la voz personales de Vázquez Montalbán. Lo que se estaba buscando era una firma concreta, ¿no? Y sobre todo su estilo mordaz, sarcástico y en muchísimas ocasiones ácido, ¿no? Dentro de esta faceta suya, la de columnista de opinión, los temas más tratados, bueno, el tema, por así decirlo, más tratado sería la crítica a la globalización, ¿no? Usando esa expresión de McLuhan, que es la aldea global. Frente a la globalización, Vázquez Montalbán se hace eco de nuevas vías de actualización frente a ella, como el Foro Social de Porto Alegre en Brasil, celebrado en 2002, al que acudió presencialmente, hizo un reportaje para la jornada, aunque sobre todo señala los efectos negativos de la globalización, la genetización de los alimentos, las desigualdades sociales y económicas en los espacios urbanos, los movimientos migratorios, denunciando la gran xenofobia que surge a finales de los 90 en Europa, y sobre todo uno de los grandes temas de su obra, que es esa dialéctica geopolítica entre el norte y el sur. Aún así, él ve de manera muy puntual algún efecto positivo de la globalización, como es la detención del dictador Augusto Pinochet en 1998 por parte del juez español Baltasar Garzón. También se hace eco de numerosos sucesos históricos como, bueno, la guerra de los Balcanes, lo que le permite criticar a la OTAN, los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, lo cual también le sirve para criticar la consecuente guerra de Irak que hubo y también para criticar al presidente Bush y al presidente español José María Aznar de por aquel entonces. También la toma del Teatro Dubrovka en Moscú por terroristas chechenos en octubre del 2002 y dos sucesos que acontecieron en el espacio español, como fue el conflicto en torno a la isla del Perejil en 2002 y el hundimiento del buque petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. También Vázquez Montalbán critica a líderes mundiales conservadores o de derecha, ¿no? Entre ellos dedica artículos con bastante, permítanme la expresión, mala uva, al rey emérito de España, Juan Carlos I, a Fernando de la Rúa, a Ariel Sharon, a Margaret Thatcher o a Silvio Berlusconi, aunque también trata temas de izquierda, ¿no? Como dedica dos textos a Lionel Jospin, a Josep Borrell y al diario comunista El Manifiesto, pero sobre todo dedica bastantes textos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No sé si saben, pero Vázquez Montalbán ya desde 1994 estuvo muy atento de lo que sucedía en Chiapas y concretamente desde 1997 entabló una relación personal con el subcomandante insurgente Marcos, actualmente llamado subcomandante insurgente Galeano, lo que le permitió de algún modo pues, visitar México como uno de los intelectuales que apoyaban al EZLN en varias ocasiones, ¿no? En la jornada podemos encontrar textos ya publicados con anterioridad en el diario español El País, nuevos textos y sobre todo algo muy interesante que es sobre todo la imagen que nos encontramos del Vázquez Montalbán intelectual que apoya al EZLN, no solo yendo a entrevistar a Marcos en 1999 a la Selva Lacandona, sino como uno de los extranjeros que apoyaron la Marcha de la Dignidad Indígena celebrada, bueno, la llegada de la marcha celebrada en marzo de 2001, ¿no? También aparecen en este sentido muchísimas entrevistas y muchísimos reportajes que cubren las presentaciones, entre otros libros de Vázquez Montalbán, de su monografía sobre Marcos, titulada Marcos, el Señor de los Espejos, un libro de 1999. Aquí les dejo algunas imágenes donde podemos ver también la presencia de Vázquez Montalbán en las páginas de la jornada.
aquí tienen imágenes de 2001. Si no lo reconocen, bueno, Vázquez Montalbán es este señor sin mucho pelo y con gafas. Y ya para ir terminando, en mucha menor medida, podemos encontrar dentro de los textos montalbanianos publicados en la prensa mexicana al periodista que también es escritor, que también es creador. Aunque debido a los textos encontrados, la presencia del columnista de opinión eclipsa por completo a la del creador literario, ¿no? Aún así es interesante porque los primeros textos de Vázquez Montalbán publicados en México aparecen en la revista de la Universidad de México en 1979 y son 2 poemas titulados El buen amor y Ulises, pertenecientes a su primer poemario, Una educación sentimental, publicado en 1967. Aún así, Vázquez Montalbán dedica algunos artículos al tema literario, especialmente al Nobel de Literatura, que recibió Darío Fo en el 97, al asesinato de su personaje, Pepe Carballo. En este sentido, Vázquez Montalbán, por si no lo saben, la última trama de Pepe Carballo pues, se publicó de manera póstuma, que es una vuelta al mundo que hace el detective con su Watson particular llamado Biscuter. Y bueno, en esta época todavía Vázquez Montalbán no había publicado este libro y, como les digo, se publicó en 2004. Y bueno, es muy interesante cómo en varios artículos Vázquez Montalbán pues apaga esos rumores donde se dice que él va a terminar matando a Carballo al final del milenio, ¿no? Cosa que no sucede, ya que él, si no recuerdo mal, dice que sería una pena perdernos ese desencanto tan melancólico de Carballo cuando Bush es el emperador del mundo, ¿no? Y también tenemos algunos textos donde Vázquez Montalbán describe los viajes, sobre todo viajes a Cuba y viajes a Argentina, que le permitieron escribir algunos de sus libros, ¿no? Pero sobre todo la faceta del escritor aparece en las entrevistas que concede a La Jornada y a otros medios como a la revista, que solo duró un número, como les he dicho, Crimen y Castigo. En este sentido es muy interesante, donde aparece Vázquez Montalbán hablando de muchos temas mexicanos, pero también dando información que, sinceramente, yo que le he dedicado muchos años a la figura de Vázquez Montalbán, estas entrevistas han aportado muchas informaciones hasta ahora desconocidas. Por ejemplo, Vázquez Montalbán, en una de ellas, dice que cuando termine esta última obra de Carballo, Milenio Carballo, va a escribir 2 novelas sobre Carballo, una sobre la infancia de Carballo y otra sobre el paso de Carballo por la cárcel de, como él dice, Daridel, ¿no? Que al final es una forma de hablar de la cárcel de Lérida, ¿no? Donde él estuvo preso. Y también, para ir terminando, Vázquez Montalbán se dedica a otros temas como a la cultura audiovisual, a las descripciones de algunas semblanzas de personajes hispanos mexicanos como Vicente Rojo o el fútbol, ¿no? Ya que recordemos que Vázquez Montalbán fue también un conocido, sobre todo en el ámbito de España, en el ámbito catalán, un conocido periodista deportivo. Aquí les dejo de nuevo pues, algunas imágenes de estas entrevistas y de algunos textos que cubren las presentaciones de Vázquez Montalbán en México. Para terminar, para hacer un resumen de lo que les he comentado, destaca de Vázquez Montalbán sobre todo su colaboración en La Jornada, dentro de su colaboración en la prensa mexicana como tal, y donde los temas tratados se caracterizan sobre todo la política internacional y la política española. En este sentido podemos encontrar elementos transversales en los 70 y tantos artículos que conforman este corpus, ¿no? Globalización, críticas a la globalización, a la aldea global, las desigualdades entre el norte y el sur, una postura antibelicista ante los conflictos armados, la reivindicación de las víctimas de la globalización y de las guerras, la memoria histórica española, las referencias constantes al franquismo como crítica y la dialéctica entre la violencia ejercida por grupos terroristas y la violencia ejercida por el Estado. Así pues, la imagen que tenemos de Vázquez Montalbán en la prensa mexicana, a través de sus textos, de los textos de su autoría, es la del analista político y la del gran intelectual de izquierdas que él fue, y a través de los textos sobre Vázquez Montalbán, sobre su figura, sobre su obra y las entrevistas que concedió, es donde podemos ver, antes que al periodista, antes que al pensador de izquierdas, es donde podemos ver al escritor. Así, para terminar, comentarles que La Jornada se hizo eco de manera muy notable de la muerte de Vázquez Montalbán el 18 de octubre de 2003, ¿no? Aquí tienen la noticia, el mismo día 18, y bueno, durante las siguientes semanas Vázquez Montalbán ocupó la portada de La Jornada, la portada de La Jornada del Medio, y le dedicaron diversos reportajes bajo el rótulo o el titulillo de Pepe Carballo de luto. Yo creo que esto es muy representativo, ya que nos muestra el gran peso que tuvo Vázquez Montalbán
no solo en el panorama cultural e intelectual de España, sino en el panorama cultural e intelectual de México. Muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Uno piensa siempre en la serie de Carballo, ¿no? De Montalbán, y entonces es muy interesante lo que nos has comentado. A continuación, sigue Javier Elgueta Manso con un texto titulado El procedimiento asestético de la repetición en la poesía meditativa y catártica, un análisis en poetas actuales. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Creo que se me oye bien, entonces voy a compartiros yo también la pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a la organización, por aceptar la propuesta, y incluso a mi compañero Sergio García, que fue quien me dio noticia de la participación, ¿no?, de estas jornadas, y felicitar por el desempeño y el desarrollo de las mismas a la organización. Es un honor participar por primera vez en estas jornadas en el instituto. Yo también estoy como becario postdoctoral muy reciente, así que esta investigación se enmarca en dicha beca, en el Centro de Poética, bajo la asesoría de la doctora Margarita León Vega, de la que he aprendido muchas de las cosas que voy a comentar en estos minutos, ¿no? De hecho, mi presentación en el fondo, como ven ahí, se titula El procedimiento estético de la repetición en la poesía meditativa y catártica. Al final es una tentativa. Esta investigación está en marcha, aunque en el fondo lleva más o menos una década, se podría decir. Seguimos incorporando nuevas ideas, y espero pues que sea al final en la ronda de preguntas o más adelante los compañeros también puedan aportarme, ¿no?, sus sugerencias o rebatirme algunos de los postulados que, como digo, están en marcha. Aquí tengo un pequeño índice para que puedan también orientarse, y a continuación ya comienzo la propia ponencia en sí. El objetivo de esta investigación en concreto, la que aquí les presento, es intentar buscar las sinergias que se dan entre los procedimientos constructivos de la religión en su manifestación y en sus prácticas ascéticas, y la poesía, que, como denomino ahí, la poesía estética, en concreto de los tres autores que centran mi investigación en esta beca postdoctoral, que es Hugo Mujica, Clara Janés y Laurea Herwitz. Lógicamente tengo que hacer una aclaración sobre ese concepto de estética que empleé en mi tesis doctoral, leída en la Universidad de Alcalá, y bajo la dirección del doctor Fernando Gómez Redondo. En aquel momento decía, y sigo sosteniendo, que con el neologismo estética pretendo describir y clasificar un conjunto amplísimo y heteróclito de obras y manifestaciones artísticas de raigambre u objetivo estético que pueden derivar, aunque no necesariamente, y esto es importante, en una mística. Digo no necesariamente porque en un tiempo post-secular podría ser puesto en entredicho, ¿no?, la posibilidad de esa unidad o integración máxima que supone la mística. Al final, pues siguiendo a los clásicos que todos conocemos como Mircea Eliade, pero también a otros filósofos recientes como Eugenio Tría y otros teóricos de la religión, podemos concretar que la repetición es uno de los fundamentos de la religión, ¿no?, ya sea en los rituales, ya sea en los sacrificios, ya sea en las prácticas ascéticas, que es lo que aquí me interesa y donde podemos poner ya en relación directa con la escritura. Al final, esos patrones lingüísticos y esas fórmulas repetitivas que se dan en oración, en la oración continua, que se da en las formulaciones mántricas, las recitaciones mántricas, se puede intuir de alguna manera en varios de estos poetas. No olvidemos que en el fondo la poesía también tiene en origen una base constructiva sobre la recursividad, ¿no? La etimología de versus es surco que da vuelta o hilera, la etimología de estrofa es vuelta, la vuelta que daba el coro, ¿no?, en principio en las tragedias. Entonces, ya sea a través de la base musical, concretada en recurrencias silábicas, pies métricos o recurrencias fonológicas, la rima, o ya sea por el sustrato retórico, quizás los cimientos retóricos, podemos decir, que sostiene la poesía, y al final la retórica, el acervo principal de la retórica son figuras de adiectio, o figuras de adicción, pues nos permiten enlazar ya las prácticas estéticas con la poesía, que en el fondo es un ritual ya postsecular, pero
mejor se va a ver todavía en estos autores que declaradamente se consideran ascéticos o místicos. En el fondo, para dividir un poco la ponencia y también la investigación en función de los guiados, considero que hay una primera estética meditativa, ¿no? Y una segunda que podría ir un paso más allá, quizás en esa vía unitiva, teniendo en cuenta la taxonomía de la mística cristiana, ¿no? Que es la que más manejamos, una estética catártica, también en función de los efectos que pueden llegar a tener lugar, tanto en el proceso de creativo, en la poiesis, como en el de la recepción, en la lectio. Entonces, en primer lugar, aquí voy a plantear lo que ocurriría en esa estética meditativa. Es interesante cómo, según los críticos, los teólogos, los teóricos, se sitúa la meditación o en la vía purgativa, que es el caso de Filbetti, el de la introducción de la mística española, o en la vía iluminativa, y hay que señalar, por ejemplo, a Ramos con su díptico de poesía mística mexicana. En cualquier caso, sea entre la vía purgativa o la vía iluminativa, es fundamental remitir a un tipo de meditación que se pone en marcha desde la Edad Media, ¿no? Sobre todo en el ámbito monacal, que es el de la lectio divina, que tenía esos tres pasos: lectio, meditatio y oratio, de los textos sagrados para poder llegar a una contemplación. Claro, los poemas que aquí vamos a ver, por ejemplo, de un Mujica, que ha sido monje trapense, tienen que ponerse necesariamente en consonancia. Y la meditación en Oriente también somos, o menos yo me considero un ignorante, ¿no? Un iniciador en esta tesitura, pero es imprescindible acercarse a ella, al cercano Oriente y al lejano Oriente, porque en este caso Clara Janés, que a la que voy a tratar, que aparece ahí abajo, es una gran conocedora y una gran integradora de esos saberes. Ella misma le indica en las notas a sus libros muchas de las veces, y una gran investigadora de esos saberes para su obra. Puede haber repeticiones a través de fórmulas lingüísticas, como el mantra, o a través de imágenes, como el yantra, ¿no? Y esas pueden ser también interiores o externas, ¿no? La visión del mandala o una imagen interior. Y en ese sentido también el objetivo de la meditación finalmente puede llegar a ser esa contemplación y esa integración en la nada, ¿no? El anihilamiento, como lo señalan algunos teóricos. Empezando con Hugo Mujica, este argentino que se recluyó en un monasterio durante entre 5 o 7 años y estuvo sometido a la regla del silencio, porque era un monasterio trapense. Y quiero señalar ese índice breve para que podamos situarnos. Él mismo habla en Barro desnudo del poema como plegaria. Como está en ese ámbito, o heredero de ese ámbito monacal, es una meditación que siempre está tendiendo en cierto modo a la quietud, como señaló posteriormente, y además hay que señalar que es un filósofo, es un pensador. Por eso los recursos que va a utilizar los recursos de repetición, y ahí ya entro también en la retórica, es decir, entro en el plano de los estudios filológicos, que son al menos mi base, se van a hacer porque se está indagando en el logos. Ahora veremos un poco, a través de esos ejemplos, brasa blanca, seza dentro y de siempre después el viento, cómo pueden llegar a darse esos recursos. En primer lugar, tengo un poema de los primeros que escribió, yo pienso que incluso todavía estando en el recinto monacal, donde se expone o se aprecia un lenguaje balbuciente mínimo y, sin embargo, ya muy dependiente de la recursividad, ¿no? Si se fijan, al final estos bloques que prácticamente se están repitiendo y muy marcados, muy determinados por un ritmo que no se nos puede olvidar, por una repetición que no se nos puede olvidar, que es la que crea la pausa. El silencio va a ser, y por eso también lo gráfico va a tener su propia repetición y su propio ritmo, va a ser el que marque la pauta. En segundo lugar, y ya pondré este ejemplo final para el caso de Hugo Mujica, en Sed Adentro, yo creo que, bueno, incluso un poco antes se encuentra ya el modelo, el patrón que va a marcar toda su poesía. Son esas 2 o 3 estrofas, en una suerte de caída, como ahí se puede advertir en este poema vislumbre, ¿no? Si nos fijamos, cada verso recrea el anterior sobre la base de estructuras paralelísticas,
que se modifican apenas. También es muy importante una recurrencia léxica, que es la del políptoton, ¿no? Esa evolución de la palabra a través de sus derivaciones, y aquí para intentar encontrar diferentes significados que nos puede dar esa única raíz: sabe, saber, no saberse, con reminiscencia sanjuanista, como habrán percatado. Pero es que incluso aquellos versos que parecen no basarse en esos procedimientos repetitivos, lo están desde el punto de vista fonológico. Si nos fijamos, en ausencia, anuncia, prácticamente también es una paronomasia, como en su momento lo había sido Brasa Blanca. Finalmente, la noche no es ver la noche. Recordemos que la paradoja también es una recurrencia por antonimia, ¿no? Como señala Barrientos, el gran investigador de las figuras retóricas. Y además está reforzado por el retruécano, que es un recurso que podemos encontrar en Santa Teresa, que podemos encontrar en Sor Juana Inés de la Cruz. Estos serían, por tanto, los principales recursos de Hugo Mujica, tendente a una suerte de iluminación del conocimiento. Los últimos versos, las últimas estrofas de Mujica, casi pseudoaforísticas, suelen revelarnos una clave de existencia. Por eso digo que tampoco encuentro yo ese último paso a la unidad mística. Aquí estaría otro poema, pero vamos a pasar a continuación a Clara Janés para ver otra manera de poder lograr esta medida, ¿no? Señalo la definición de plegaria de la RAE porque si nos servía para Mujica también lo va a servir para Clara Janés. El poema que voy a traer a continuación es de Peregrinaje, titulado precisamente Plegaria. En Janés encontramos una serie de sincretismos muy interesantes. Al final la mística postsecular solo puede ser sincrética. Y en ella, como en la autora siguiente, Gloria Herwitz, que citaré a continuación, se encuentra, por ejemplo, el sincretismo entre mística y erótica, o el sincretismo entre esa mística occidental, en el caso peninsular principalmente, pero bueno, europea a grandes rasgos, y también las de los distintos orientes. Esto es importante para no caer en el orientalismo. Su retórica es menos, la recursividad retórica es menos perceptible, efectivamente no es. Hay mucha narratividad en Janés, a veces alejándose un poco del formato lírico tradicional, presentación de escenas, pero cuando aparecen, los procedimientos repetitivos son de raigambre religiosa con toda claridad. Y ella sí que está, cuando pongo esos efectos, incluyendo muchas veces al lector, ahora veremos de qué manera, y buscando unos objetivos que nos ponen el foco más en estas místicas orientales, donde se busca la nadificación, ¿no? La integración en una nada. Otro poemario fundamental es Río hacia la nada, quizás sea su gran poemario místico. En el siguiente poema podemos ver perfectamente, perdón, se me ha subido, el juego de las anáforas y del imperativo. Por ejemplo, vemos a partir del verso cuarto: ven, ensancha nuestra mente más allá de los sentidos, más allá de la curva, y sigue después: ven, concédenos las fuentes de la fe y vilanos amapolas. Se trata de una verdadera invocación. Peregrinaje es un libro que relata un verdadero peregrinaje por la vía francígena que lleva a Roma en compañía de otras artistas, y en los escritos que de ahí se derivan. La autora señala en numerosas ocasiones, señala en la nota final las fuentes, que entre ellas están los salmos, que podrían remitir perfectamente a lo que aquí tenemos. Uno de los elementos, y así intento conectar también con Gloria Herwitz, que son fundamentales para entender la reminiscencia, en este caso bíblica, es el uso del polisímneton, ¿no? En concreto de las coordinadas copulativas que nos recuerdan principalmente al lenguaje veterotestamentario, ¿no? En el Génesis se puede encontrar ya. Vamos entonces a llegar a la poesía de Gloria Herwitz y sobre todo a esta posibilidad de una estética catártica, ¿no? Que lleve a un paso más allá y no se quede solamente en la quietud. En este sentido, si nos guiamos por las vías místicas que hemos aprendido a través de San Juan de la Cruz y los posteriores teóricos, nos situaríamos en la última de las vías, ¿no? Y ahí señalo, aparte del concepto catarsis, que puede ser un poco complejo de engarzar, pero sí que lo utilizo porque Alois Mariajas, un teórico de la religión fundamental suizo, lo utiliza para explicar la mística. También lo relaciono un poco,
salvando las distancias, con el concepto que utilizó Hulin de la mística salvaje, ¿no? Esa mística que en muchas de las ocasiones se podía llegar a esas visiones a través de la ingesta de drogas, etc. La mística erótica de Gloria Hurwitz, o la mística casi selvática, podemos decir, de Ernesto Cardenal en Cántico Cósmico, ahí les cito, o Dolorosa, ¿no?, de Raúl Zurita, si es mística, a lo mejor pseudomística, me recuerda bastante a esa mística salvaje, que está basada sobre todo en procedimientos, que ahora lo señaló Hurwitz, en procedimientos de acumulación. Hurwitz no se considera practicante como tal, pero sí que reconoce una herencia, y además es visible, ¿no?, en las primeras páginas de la tradición judía de su propia familia. Ahora lo veremos. Las teóricas fundamentales de su obra la han situado ahí, ¿no? El neomesticismo judío mexicano, Núñez Uberman, la incluye ahí, o más recientemente Fabela Bustillo ha hecho una taxonomía, ¿no?, de poemas que pueden ser plegaria, ofrenda, baile índico, oráculo o incluso místicos. Vamos directamente a la autora. En este caso, este es el poemario, ¿no?, Migraciones, que según la autora ya ha dado por finalizado, también un acumulante, ¿no?, porque ha ido reuniendo todos sus libros y continuando una única obra, pero en principio el fragmento es el inicial, el que da arranque a estas migraciones y el que aparece ya desde Saharit, el primero de sus poemarios, de 1979. Aquí está la última edición, por Libros de la Resistencia. Leo: en las migraciones de los claveles rojos, donde revientan los cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre, ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo, en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té, flujo de enredaderas a través de lo que siempre es lo mismo, ciudades atravesadas por el pensamiento, miércoles de ceniza. Ahí en este ejemplo podemos encontrar ya ese sincretismo o choque casi blasfemo entre lo religioso y lo erótico, pero también en cuanto a los procedimientos repetitivos, en ese comienzo in media res, porque ese es el comienzo del poema, aunque la autora utiliza la minúscula para iniciar todos sus poemas, está ya presente unas estructuras paralelísticas normalmente preposicionales, ¿no?, que a veces nos remiten al elemento origen del que deberían estar engarzadas. Aquí otro de los ejemplos. Después de Saharit, que es una oración, olvidadas plegarias ásperas, nacen vientos levemente anclados por la oración, bosques de pirules. Y mi abuela tocaba siempre la misma sonata. Una niña toma una nieve en Chapultepec, la hiedra se enreda en la niebla, se fractura la luz. Sobre todo es una mística de la luz, ¿no?, de ese carácter visionario que tienen normalmente las místicas, en eso pues, pienso un poco en Victoria Cirlot también como teórica de fondo, ¿no?, que resuena ahora en estas palabras que estoy diciendo. Pero en este caso cabe señalar cómo se da una suerte de, por un lado, acumulación y por otro lado, bifurcaciones, ¿no?, salidas de contexto hacia otras líneas. Sin embargo, es un poema único, un bloque estrófico único que va sucediéndose durante numerosos versos. Es por ello que al pensar en la poesía de Hurwitz, me acuerdo, por ejemplo, del Giberis, no sé si lo he pronunciado bien, ¿no?, pero estas oraciones verborreicas que acaban por perder el sentido. No se trata tan solo de una lectura de un rosario, además citará el rosario de su abuela precisamente en este poema, en la que el lenguaje es reconocible, ¿no?, sino llega un momento, y para eso sería importante que escucharan alguna vez a la autora para poder entender lo que estoy diciendo, como llega un momento que esa es una verborrea que intenta llevar a una suerte de éxtasis. Para finalizar, para cerrar estas ponencias, espero no haberme pasado, se trata de una investigación en marcha que claramente sabe de sus limitaciones. Considero que aunque en este periodo postdoctoral quizás no haya tiempo para ello o no esté proyectado, finalmente hay que llegar hasta las neurociencias, ¿no?, para poder comparar si lo que sucede en los receptores, ¿no?, incluso en los creadores, al leer estos poemas, se asemeja en cierto modo al de las prácticas ascéticas, para que así pueda tener sentido esa hipótesis general que aquí presento, ¿no?, para la ascestética, como he dado en llamar.
y ahí simplemente pues das dos líneas, ¿no? La que se queda en una estética y la que intenta llegar a una mística, una estática, para poder también trazar una taxonomía de estos autores tan interesantes de la postsecularidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. También muy interesante. Tenemos, como dicen en la televisión, tenemos poco tiempo, pero hay que aprovecharlo. Entonces, Javier, digo, yo nada más conozco a Clara Janés, de hecho, jalé uno de los libros. Pensando en lo que acabas de decir, ¿qué tanto, ya ves que ya tiene un libro de ensayos, el Decirlo, el No Mundo y la Poesía Imaginal? No sé qué tanto, digamos, se nota esto en los ejemplos de poesía o en los ejemplos que estás tomando para tu propuesta, si este libro de ensayos funciona, qué tanto, digamos, la poética de la misma autora funciona bien para tu propuesta o se aleja un poquito. ¿Qué nos puedes decir muy brevemente, nada más para cerrar lo que has dicho, Javier? Sí, bueno, creo que Janés sí que tiene... los registros los domina bastante bien, en el sentido de que cuando estamos viendo a la Janés ensayista, aunque tenga una prosa a veces incluso poética, al final también pues, es conocedora de Zambrano y bueno, tiene una voz muy personal, me parece que sí que podemos acercarnos en las ideas, pero luego es capaz de, en cada uno de los poemarios, o en cada uno de los, sobre todo ya cuando se va a otro género, como es el ensayo, utilizar otro registro. Pero sin dudas se está vertiendo la obra teórica y la obra más práctica, más creadora. Eso es inevitable además leerla. O este libro que hemos hablado de los dos orientes y sus estudios sobre mística. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Javier. En lo que cierras tu pantalla, hablaste por ahí, mencionaste el arco y la lira, cuando leíste tu ponencia. Y un poco, bueno, yo metido en estas cuestiones de la poética, de los autores, ¿qué tanto, digamos, tenemos del arco y la lira en el poema dedicado a Tamayo, que escribe Octavio Paz? Sabemos, bueno, el arco y la lira es de 1956, pero sí sería interesante, ¿hay alguna relación o hay una distancia? Porque tú marcaste bien, digamos, en este periodo en el que Octavio Paz está muy vinculado, digamos, a reflexiones de lo que está sucediendo a su alrededor y con una visión muy crítica, pero también es cierto que está, digamos, a la búsqueda, en los años siguientes, a la búsqueda, digamos, de hacer mucho más cosas respecto a la poesía, ¿no? Y pienso, digamos, lo que viene después por ejemplo, con el poema Blanco, ¿no? Su vinculación con Mallarmé. Y entonces sería bueno, no sé si hay alguna relación con el arco y la lira, o definitivamente es una extrañeza, ¿no? Aunque Octavio Paz esté vinculado con el arte, es una extrañeza este poema sobre el más allá de toda la amistad y todo lo que ha escrito Octavio Paz, ¿no? Sobre el arte. Ok, gracias, Miguel. Perdón, ¿me escuchan, verdad? Sí. Perdón. Sí, yo hallaría la relación con el arco y la lira respecto a la relación de Paz con la historia de manera crítica. Para entender esto hay que remitirnos, y esto lo dice Alberto Ruiz Sánchez muy bien, a la relación de Paz con T.S. Eliot, la relación del lector de T.S. Eliot, ¿no? Que T.S. Eliot, leemos Tierra Baldía, por ejemplo, pues vamos a encontrar ahí referencias a diferentes momentos de la historia de la humanidad, especialmente arquetipos mitológicos. Y con eso, T.S. Eliot lo que hace es una crítica de la modernidad de la época que le toca vivir. Aquí lo que hace Paz en el poema de Tamayo, perdón, ¿sí me oyen? Sí, es que vi que me decían así. Es que ya se congeló Miguel, creo que, bueno, yo sigo. Lo que pasa en el caso de este poema de Tamayo, es que Octavio Paz, y eso es un salto muy curioso, en el poema Octavio Paz habla de opuestos, imágenes lunares, imágenes solares, masculinas, femeninas, están en conflicto y se resuelven en una vuelta a lo femenino. Bueno, eso está encadenado con las ideas que en el primer ensayo hace Paz sobre Tamayo.
En el primer ensayo de Paz sobre Tamayo, Paz justamente dice que Tamayo es un zapoteca. ¿A qué se refiere con eso? A que está en su pintura recurriendo justamente a este mundo dual indígena, y que eso se refleja en la pintura de Tamayo. De ahí, repito, hacemos el brinco al poema en prosa que hace Tamayo, donde Paz intenta reproducir o recrear mediante la palabra estos opuestos que según Tamayo, que según Paz, Tamayo lo sacó de la tradición mesoamericana. Y eso a su vez es un uso crítico de la historia, como lo propone en El arco y la lira Octavio Paz, inspirado en T.S. Eliot. Esa es la primera relación. Es un poco de brincos, pero que yo hallo en este texto. Muy bien, Eli. Sergio, pues tú sabes que aquí en México la serie Carballo, no sé si llamarla así, yo creo que sí, es lo que se lee más de Montalbán. Y al parecer Sergio por ahí nos acaba de ir, seguramente, no sé si fue a Bangkok, pero bueno, ahorita voy a hacer la pausa de la pregunta de Sergio, si me está escuchando por ahí, pero nada más era ver esta cuestión ideológica de todas las publicaciones que escribió Montalbán en la jornada. Esperemos que vuelva Sergio, si no... Sí, Sergio. Perdón que se me apagó. Sí, no te preocupes. Te decía entonces, conocemos a Montalbán por la serie de Carballo, ¿no? Pero sí llama la atención, digamos que prácticamente, por lo que nos dices, Montalbán escribió muchísimo en La Jornada, un periódico que para ese momento, digamos, era, me situó en ese contexto de izquierda, ¿no? Sin embargo, por lo que nos planteas, cuando uno piensa en las novelas policíacas, ¿no?, que sinceramente es lo que yo he leído de él, siempre hay esta crítica social, cuestionamientos, de alguna manera es lo que denota mucho su detective, ¿no? Digamos, conocemos esa parte de España a través de las obras policíacas de Montalbán. Yo quería preguntarte, ¿qué tanto hay un poco estas reflexiones del detective, del mundo que se presenta en las novelas, en los textos periodísticos, ¿no? O sea, aparece el STLN, aparece, digamos, por lo que nos dicen, muchas cuestiones de la época, pero ¿qué tanto, se oye medio extraño, pero qué tanto, no sé, es de izquierda Montalbán, así tal cual, en ese contexto, o, ¿qué nos podrías decir brevemente? Nos quedan como 1 minuto o 2, pero ahorita... En uno de los, precisamente, ¿se me escucha bien? Sí. Y perdón que antes no sé qué le ha pasado a la pantalla, he dicho ha muerto el ordenador, pero no. Sí. Precisamente en uno de estos textos finales que aparecen en La Jornada, Luis Hernández Navarro le dedica una de sus columnas de opinión a Vázquez Montalbán y dice que fue uno de los críticos más notables de la izquierda no socialdemocrática española. Entonces yo creo que por ahí el sesgo ideológico de Vázquez Montalbán, tanto que sobre todo se hace más patente en su obra periodística, van por ahí los tiros, ¿no? O sea, van por ahí los tiros y lo podemos ver sobre todo en las últimas obras de Carballo, y yo creo que toda esta ideología que encontramos en sus colaboraciones en La Jornada nos aparecen de un modo literario muy claro en Milenio Carballo, en La Vuelta al Mundo que hace Pepe Carballo junto con Biscuter, ¿no? Y la verdad, los temas de la globalización, la crítica a ese neoimperialismo que está promoviendo José María Aznar en España, crítica hacia la conquista latinoamericana, críticas a la globalización, a esa gran dialéctica entre globalizados y globalizadores, ¿no? Yo creo que el gran texto donde podemos situar, también temporalmente lo situamos, lógicamente se escriben de manera paralela, pero donde tenemos al gran ideólogo de finales del 20, principios del siglo XX, ese gran ideólogo antineoliberal, que es Vázquez Montalbán, claramente, y sobre todo muy crítico con la izquierda, todo hay que decirlo. Yo creo que lo único que no critica es el EZLN, ya que lo ve de un modo, yo creo que de un modo muy inocente al comienzo, ¿no? Ojalá hubiera vivido más años para comprenderlo mejor, pero todo ese discurso que encontramos en La Jornada, yo desde mi punto de vista donde más lo podemos encontrar es en Milenio Carballo. Okay.
Te lo agradezco, Sergio. Emiliano, nada más una cuestión, digamos, para los que nos están viendo, hablaste de transcripción diplomática. ¿Un manual o algún libro que recomiendes a nuestros oyentes? Sí, solo el nombre de Fernando Colla es fundamental, ¿no? Y Lidia Elois, que son, digamos, de la escuela argentina, ¿no? De crítica textual. Y sobre todo de crítica genética, son los nombres fundamentales y ahí se dirimen una serie de cuestiones. Muy amable, Emiliano. Bueno, pues les agradezco a los cuatro su participación en esta mesa dedicada a la literatura hispanoamericana. Y bueno, la jornada filológica sigue a las 4:30, viene la mesa sobre el diccionario de escritores mexicanos. Están cordialmente invitados todos y nosotros, bueno, pues iremos a ver poesía y a seguir leyendo narrativa. Les agradezco a mis colegas su participación. Pues un abrazo, vamos a empezar a apagar cada uno de nosotros nuestras máquinas. Gracias. Gracias. Gracias.